Muy bien, buenos días. Estoy grabando de día. Eh, Después de mucho tiempo que puedo grabar videos, esta vez para compartirles sobre algo que me llamó la atención dentro de lo que se enseña en las universidades de nuestro país. Escuchándole a un profesor de historia, un samarquino, le han dicho, dice en la universidad, que la masonería no tiene nada que ver con el desarrollo histórico, que son solamente conspiranoicos. Sin embargo, a pesar de que le dicen en la universidad que no tiene nada que ver en la política o el desarrollo de los pueblos, no tiene nada que ver, nosotros podemos observar, si compartimos, nosotros podemos observar que dentro de la masonería se encuentran personajes como presidentes, incluido Estados Unidos. Como vemos aquí, dice padres fundadores, George Washington, también Benjamin Franklin, dice de esta página de freemason.org.es.history. Entonces, como ejemplo, el primer presidente de Estados Unidos, por decir el Estado norteamericano, los Estados Unidos se fundan como un Estado masón. Así se funda, así se inicia. La masonería inicia eso. Hay muchos nexos también entre España, Inglaterra, ¿verdad? Toda la historia de la masonería. Pero decir en San Marcos que los masones no tienen nada que ver con la historia de los pueblos, el desarrollo de los pueblos, con la economía, con todo lo que se da en nuestro país y en todo el mundo y en toda la geopolítica, es lamentable, ¿no? Porque no se está enseñando ciencia histórica, ¿no? Y de tal manera que, como le digo yo al colega de historia, si no entiendes historia masónica, no entiendes nada. Y lamentablemente así se les engaña a los alumnos, ¿no? En la misma San Marcos. ¿Será porque San Marcos está llena de masones también desde la llamada independencia del Perú? Pues sí, ¿no? Entonces, los masones se han ocultado muy bien, eso lo sabe cualquiera, es un grupo, ¿verdad?, de iniciación y es ocultista. Entonces, no se puede saber, no hay una lista clara, estos son masones, no es así, pues. Pero podemos observar en esta página de ellos mismos lo que para muchos lo dicen. Ya, y aquí está en la página de ellos mismos, dice George Washington fue masón. Sabemos de Benjamin Franklin, que tiene también una historia negra con su hijo y la electricidad, ¿no? Se dice que puso a su hijo llamado bastardo para que haga el asunto de la electricidad y si moría, moría el bastardo, ¿no? Esa es la masonería. A nosotros nos dicen aquí en sus propias páginas que la masonería es para mejorar a las personas. Bueno, esperemos que haya mejorado Benjamin Franklin, ¿no? Ese hecho tan atroz que hoy se comenta en historia. Entonces vemos ahí a dirigentes de derechos civiles, ¿no? Como John Lewis dice, exploradores como Buzz Aldrin, cantantes, músicos como Mozart, como Bach, ¿no? Somos Johann Sebastian Bach. Escritores como Mark Twain, Ernest Hemingway, atletas, animadores, líderes de negocio como Henry Ford, ¿no? Ya hemos hablado en otro video sobre Ford y la masonería y los nexos con las mentiras, ¿no? Ahí está también a Charles Hilton, etcétera. Por ejemplo, ahí colocan esta página de California, 19 gobernadores han sido masones. Entonces no se puede decir que la masonería no tiene nada que ver con la política o el desarrollo de los pueblos. Más bien, se tiene que decir todo lo contrario. La masonería hoy ha copado todos los cargos prácticamente, aunque dicen que tienen sus enemigos. Como es algo oculto, son fuerzas ocultas, no se puede saber pues con tanta claridad, ¿no? De ahí viene el asunto que nosotros si queremos ser cultos y no engañados, tenemos que investigar. Así, ya, a los queridos colegas de historia, por favor, que hagamos ciencia histórica, ¿no? Que no digamos que no, esos son conspiranoicos, más bien es al contrario. Los que conspiran contra nosotros, los masones, son los que se ocultan bajo esa palabra de conspiranoicos, para que los profesores de historia no sepan la verdad. Y de esa manera, sus alumnos,
en el curso de historia también vivan pues engañados. Hay que saber que quien funda la masonería son los protestantes. Dos pastores protestantes fundan la masonería. Es decir, hay un nexo directo entre el protestantismo, la, la masonería, son uno solo, ya, los protestantes. Y mucha gente no sabe, ¿no? Mucha gente no se da cuenta que justamente la masonería es enemiga de la Iglesia Católica desde el principio, y justamente por eso también los pastores protestantes son claramente enemigos de la Iglesia Católica, le llaman lo peor, como todo el mundo sabe, ¿no? La Iglesia Católica no dice eso de los protestantes, lo llama protestantes porque así lo son, pero los que insultan son los que dicen llamarse, no, y los que dicen cosas que no son, los que dicen llamarse cristianos, los protestantes. Ya ven por qué. Ese es su argumento, porque nacen así, con la masonería, como enemigos. También quiero presentar en este video lo que dice también un sacerdote. Ya, a ver, lo presento aquí, dejo de compartir esto. Y a ver, está aquí. Espero poder compartir esto. ¿Qué es lo que dice el sacerdote? A ver, compartir pantalla. Compartir con sonido. Ya, sobre la masonería, no, perdón, sobre los judíos, porque hay que entender que la masonería y los judíos también tienen un gran nexo, ya, e inician así. En este caso, el sacerdote nos habla de Tertuliano, lo que decía Tertuliano sobre los judíos, y lo que fundan pues también en la masonería son judíos. Ya, así nosotros queremos entender entonces que ya los judíos son enemigos. En Argentina, por ejemplo, el presidente Milei se ha colocado como seguidor nuevo judío, lo que sería más bien un retroceso, porque no puedes pasar de católico o de pseudo católico o de un mundo católico al judaísmo, ¿no? Porque es un retroceso, como repito, ¿no? Los judíos no aceptan a Jesucristo. Los judíos, entonces, o hacerse judío significa pues ser, bueno, si es que alguien es católico y se hace judío, es pues, no, alguien que reniega de la fe, se llama apóstata. Y nosotros nos entendemos que la masonería y el judaísmo van estrechamente ligados, por no decir que son uno solo. Aquí el sacerdote nos va a decir que eh, son, dice, los judíos, la masonería, y según el sacerdote, por otro lado, los socialistas, lo llaman también los comunistas, son enemigos. Lo que no sabe el sacerdote, que también los socialistas los funda la comunidad judía masónica. Entonces, en realidad son uno solo. Esas son cosas que comúnmente la gente no sabe. Ya los protestantes, los masones, los judíos, los socialistas son todos uno solo, separados en varios rostros, en varias caras. Y la gente que no sabe cree que son distintos enemigos. Y nosotros podemos también observar eso aquí, si lo comparto, de la página de National Geographic. Vamos a ver a compartir aquí la página de National Geographic. Compartir pantalla. Nos va a decir, mira acá, de la página de historia, National Geographic de historia, dice, una de las principales dificultades de los historiadores a la hora de estudiar la masonería es la existencia de diversas corrientes masónicas. Desde las teístas, o sea, de los que afirman la existencia de Dios, y eso es lo común como se suelen vender los masones. Nosotros, todos los masones, tenemos que creer en un Dios. Y eso es pues justamente porque estos tratan de perder a la gente que cree en Dios, ¿no? Dicen, no puede haber un masón que no cree en Dios, pero esta página dice lo contrario, ¿ya? Claro, bueno, si alguien no cree en Dios, teóricamente, ¿para qué los masones van a meterlo a sus filas si ya está destruido?
Un ateo ya logró el objetivo, no creer en Dios. El objetivo de la masonería es malograr a los que creen en Dios. Por eso que solamente ahí se aceptan creyentes. Pero acá nos dice que no solamente son teístas, o sea, creyentes, sino que además dice, de los que aceptan la existencia de un Dios, además hay una corriente laicista. Justamente los que vemos que fundan el Estado francés con la llamada Revolución Francesa, que más bien es burguesa, que más bien es masónica, que más bien es atea, no, 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 atea, claro, porque dicen el Estado tiene que ser laico, ¿no? Los que fundan la Revolución Francesa, ellos son masones, no todos, la gran mayoría, bueno, gran parte, y entre los que defienden el Estado laicista significa un Estado ateo, un Estado separado de la Iglesia, donde los ateos van a hacer las leyes y Dios va a ser votado. O sea, el que hace la historia, el que crea la historia, el formador del mundo, el creador, es votado de su propio trabajo. Esos son los supuestos fundadores de la democracia. No porque la actual llamada democracia se funda en esa revolución masónica. Entonces, cuando decimos la palabra ateo, también estamos diciendo la palabra masón, porque acá lo dice, hay corrientes laicistas. Y eso ha dado pie a diferentes teorías acerca de su origen. ¿Por qué acerca de diversas teorías? Porque son pues ocultistas. Aunque su punto de partida histórico y documentado, dicen, son los masones que edifican las catedrales en la Edad Media, dicen ellos. Es decir, que según ellos mismos, la historia de la guerra con la Iglesia Católica viene de mucho antes. Viene de mucho antes, dice, de las construcciones de las catedrales. Entonces, cuando se estudia historia de la Iglesia, se sabe que la masonería se origina, no, mucho antes, aunque tiene su origen en 1717, y justamente esa fecha es muy importante, y yo lo hemos dicho en otro video. Así, muchachos, ¿ah? Así que los alumnos, queridos suscriptores, me gustaría que de verdad este tipo de conocimientos se hagan más amplios, se difundan más, así que, como siempre, pues un like, un me gusta, ¿no? Y compartir también, ¿no? Entre los conocidos. Estoy utilizando aquí evidencias para que ustedes puedan también comprobarlo, ¿no? Sé que toda la masonería es netamente teísta, pues acá nos dice National Geographic, por ejemplo, que no, ¿ya? Les iba a compartir entonces al respecto sobre el sacerdote y escuchamos algo entonces. And Tertullian said that Catholic faith and Jewish power are like the two pans of a pair of scales. As Catholic faith goes up, Jewish power goes down. As Catholic faith goes down, Jewish power goes up. Because the Jews have always been, from the time that they crucified our Lord Jesus Christ, they have always been enemies of the Catholic Los judíos siempre han sido enemigos de la Iglesia Católica. Church. Therefore, and God allows that. God knew from eternity that's how it would be, and God allowed for that. If you want to train a good boxer, you're going to give him good sparring partners and not bad sparring partners. If you want to train people to go to heaven, you give them a good fight while they're here on the earth and not a silly, sloppy fight. And the good fight comes from mainly the Jews. Y los judíos que fundan la masonería, que fundan a los socialistas, ¿ya? Los judíos fundan el socialismo, fundan también estos movimientos laicistas, o sea, ateos. Todo lo malo que vemos en el mundo actual está gobernado por el imperio de los judíos. Si lo vemos en economía, la empresa BlackRock o las empresas más grandes también son judíos. Justamente el presidente Milei se ha vendido a los judíos. Ahora, hay dos tipos de judíos. Los judíos que creen en el Antiguo Testamento y los judíos o los que fueron de origen judío, pero son sionistas. Es la pelea, ¿no?, entre los judíos, entre ellos, que llaman a los sionistas inclusive ateos, o peor, ¿no? Son satánicos. Son los que gobiernan el mundo, las más grandes empresas, y gobiernan sobre todo los presidentes. Por eso hemos visto también que Javier Milei ha puesto pues una ley para quitarle supuestos privilegios a la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, son cosas pues de los judíos.
Because the Jews fight against God. They're clever. God made them clever. They're clever, they're gifted, they're determined, they're resolute, they're motivated. And ever since the church began, they've been fighting the church. Therefore, Es una de las cosas que hoy día la gente no sabe. Dice, eres un antisemita, pero lo que no saben es que lo que han hecho los judíos. Repito que hay dos grupos de judíos, ¿no? Los judíos por sí son enemigos de la Iglesia Católica, ya que ellos ven a Jesucristo como alguien que malogra su fe judía, pero aparte de ser judíos, hoy han avanzado al sionismo, o sea, al satanismo. and it's God who allows that for the purpose of making good Catholics. Therefore, if you want to slow down Jewish power, what God allows that power for is to show Catholics how much they're going to suffer. Y ojo, esto es lo que decía Tertuliano, es un padre de la Iglesia, o sea, es uno de los primeros cristianos. If they don't have the faith. Therefore, the real way to slow down Jewish power is to restore the Catholic faith. And it's because Vatican II so También se habla de los nexos de los masones en el Concilio Vaticano II. undermined the Catholic faith all over the world and deeply that the Jewish power has been unleashed ever since. They have always known, they've always treated the Catholic Church as their number one enemy. Así que son los judíos los que ven a la Iglesia Católica como su enemigo. Hoy venden también, pues, en lo contrario, ¿no? Que son los católicos los que han sido los perseguidores y tal y cual, y no cuentan, pues, toda la historia. And the communists the same. Acá el sacerdote nos dice, y los comunistas lo mismo, pero el sacerdote no sabe, como casi nadie, pues que los socialistas o comunistas son originados, pues, por los mismos judíos ya de Wall Street, ¿no? Eso lo dice bien claro, por ejemplo, Daniel Stulin. ¿Quién no sabe? Dice, ¿quién no sabe? ¿Por qué no sabe? Aquí los profesores de historia del Perú no saben, o no les dicen, los catedráticos no les dicen a sus alumnos que los socialistas fueron fundados pues, por la banca judía de Wall Street, por la banca sionista de Wall Street. They know that the Catholic Church is their one enemy. The New World Order knows that they're... Ajá, el nuevo orden mundial sabe que su real enemigo es la Iglesia Católica, porque quien está detrás del nuevo orden mundial son los judíos sionistas. But their real enemy is the Catholic Church. And ever since Vatican II, the Church has been on its back, on the canvas, out for the count of 6, 7, 8, 9. The enemies of the Church think the Church is finished. It isn't. The Church will be back on its feet because God doesn't want the Church to be wiped out. And God won't allow it to be wiped out. But the enemies of God... Acá lo pone el sacerdote como tres distintos, los judíos, los comunistas, los francmasones. Hasta los sacerdotes no saben. Por eso quiero que esto se difunda. Jews, communists, Freemasons, you name them, the enemies of God don't take God into account. They don't realize who he is, or they take him into account, but they're still determined to fight him to the death, which is what they're doing. Bueno, entonces... And Tertullian's... Entonces, hasta otro video. Muchas gracias. Me gustaría que también los que están participando de estos videos, que son pocos los que ven, puedan hacer sus preguntas y podemos también, ¿no?, tener algo para compartir en base a sus sugerencias. Muchas gracias.